momento pues no se ha registrado en el mundo. Después pues viene este nuevo virus. ¿Cómo empiezan? ¿Por qué se da? Entonces hay como pequeños grupos donde se va desarrollando, y por lo menos son grupos más asociados a grupos familiares. Ustedes todos saben que se inició en un mercado de frutos de mar, pero que a su vez es un mercado que llaman húmedo, donde venden animales en pie. ¿Y por qué en esta época? Porque se va a celebrar o se iba a celebrar el nuevo año lunar chino. Entonces la gente pues está ansiosa de comprar sus mercancías antes que ellas escaseen en el mercado. Y por eso pues, ustedes ven rápidamente, gracias a que en la localidad donde sucede pues tienen un laboratorio de biología muy desarrollado, parece con de contención 4, que es lo más desarrollado, y que pues tienen un saber hacer, pues pudieron aislar el coronavirus. Vamos a ver cómo se fue. Ahora bien, toda esta cronología del brote epidémico hasta que por fin, pues aquí se hacen reuniones y se empieza a hablar de ello, pero pues muchas veces las reuniones se hacen para decirle a la gente, mire, póngase tapabocas y lávese las manos, y esté distante, y si tiene síntomas respiratorios, procure no salir y no compartir cosas, y no estar en conglomeraciones de gente y demás, pero no, pues desde el punto de vista de una facultad de medicina, pues es lógico que hagamos una cosa a otro nivel. Entonces mire que los primeros casos, pues ustedes ven, pues no todos estaban ahí asociados a ese mercado de comidas de mar, de frutos de mar. Algunos casos no, pero por lo general eran personas relacionadas con estos casos índice. Las personas que han ido a China pues quedan bastante impactadas por sus hábitos, llamémoslos rinofaringio-traqueales, ¿sí? Entonces eso ha cambiado, ¿sí? Y pues inclusive una profesora me decía que en algunos buses tenían escupitaderos ahí, se aseaba el tracto respiratorio y entraba al bus. Le decía, mire, las micobacterias que tú necesitas las podrías encontrar ahí. Entonces, ustedes ven, se inicia así. Y hay alerta epidemiológica 31 de diciembre, ¿sí? Y se cierra pues, el mercado, que era el foco inicial de infección. Si vemos los grupos afectados, pues son inicialmente pues, grupos de personas que van al mercado, ¿sí? Ya después del 65, a los 65 años a uno como que no le dejan salir ni a la tienda, ¿sí? Entonces el número de casos es menor, porque se pierde o se desorienta o sea no tiene con qué comprar. Entonces, pero ese va teniendo como que un curso, una dinámica y una presentación distinta el brote epidémico. Y se empiezan a reportar casos. Los primeros casos se reportan, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Washington, en Seattle, la capital, personas que vienen de Wuhan, China, y que tienen historias de algunas patologías de base, dislipidemia, presentan fiebre, una presión 134/87, frecuencia cardíaca y respiratoria normales, se está saturando bien, y se ocultan algunas cosas que indican ahí secreciones, roncos, se hacen radiografías, pero las radiografías inicialmente no muestran nada, no muestran ninguna normalidad. Se hacen pruebas de amplificación para ácidos nucleicos. Claro, inicialmente pues uno piensa en lo estacional, y pues lo que está en épocas de invierno pues son los virus influenza A y B, pero esas pruebas que ustedes ven inicialmente son negativas. Hoy en día ya hay pruebas pues, mucho más apropiadas que pueden amplificar el genoma de 21 patógenos virales y 3 bacterianos de difícil crecimiento. Entonces, por eso pues, ustedes ven, se le puede hacer y se hace esa prueba para todos esos patógenos y es negativo. Es negativo para esto, es negativo para todo esto. Entonces, ¿qué es? Quizá algo nuevo. Entonces, dada su historia, pues el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos empieza a meter mano ahí. Él dice, no, yo no estaba en el mercado de Wuhan, no,
Juana Seafood se llama el mercado, no he tenido contacto con gente, sin embargo, pues se le hace la prueba tomando dos tipos de muestras, y eso es importante y quiero que lo tengan en cuenta, porque es una cosa que le he dicho yo a todos los clínicos, pero nadie cambia su manera de actuar. Es aspirado o hisopado nasofaringeo y orofaringeo. Ya vamos a ver, yo insisto que la prueba tiene que ser así. Ya les digo por qué y allá llegaremos. Entonces, se hacen pruebas de amplificación genómica en tiempo real, y se encuentra a ese nuevo patógeno. El paciente se aísla. Pero ustedes ven, los primeros días del cuadro clínico, el paciente no tiene mayor sintomatología, solamente una tos. ¿Sí? Pero esa tos y la temperatura viene a aumentar hacia el sexto día, segundo día de hospitalización. Hay un poquito de descarga nasal, se siente un poquito fatigado, síntomas gastrointestinales, como náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, pero son síntomas vagos. Entonces, ustedes ven, ahí es donde uno ve que la clínica, las manifestaciones, los signos y síntomas son importantísimos, la historia es importantísima, pero no nos confirma nada. Se necesitan pruebas para saber en realidad qué tiene el paciente. Miren lo interesante, a este paciente tiene la conducta muy certera de hacerle diferentes tipos de muestras mediante PCR en tiempo real. La PCR en tiempo real son unos ciclos de amplificación, que ya muchos lo deben haber visto en sus cursos de biología molecular, y entre más cantidad de genomas virales haya de inicio, el número de ciclos que requiere el aparato para hacer la amplificación va a ser menor. O sea, entre menor número de ciclos, mayor la carga genética de inicio. Pero ustedes, si comparan, y para eso pues uno no necesita ser muy astuto, ver entre el aspirado nasofaringeo y el hisopado nasofaringeo y el hisopado orofaringeo. Ustedes ven que el orofaringeo se demora más en dar resultado positivo, necesita mayor número de ciclos. Pero si es muy poca la cantidad de virus, esos ciclos son vitales para decir si es algo positivo o negativo. Y ustedes lo ven al final, hacia el día, en todas las muestras tiene el mismo comportamiento la prueba. Y hacia el día 12, que por esta prueba el paciente sigue siendo positivo con una excelente muestra nasofaringea, pues ustedes ven, es negativa. Si yo tengo que dar de alta a este paciente, ¿qué hago? Con una prueba negativa y una mala toma, le doy salida y este paciente tiene la posibilidad de seguir infectando a otros en su entorno. ¿Okay? O sea, todo tiene una aplicación práctica. Tiene una aplicación práctica. Entonces, ¿cuál es la muestra que yo tengo que tomar? Nasofaringea, perfecto. Y hay una muestra, les doy las referencias, hay un video de cómo hacerlo. Bueno, pues ya veremos que afortunadamente la historia le da a uno dando razones. Entonces, inicio de los síntomas. Para llegar a la hospitalización, este caso, pues ha demorado 7 días. Mientras tanto, pues es importante que esté aislado en su casa, aislado. O sea, si la casa tiene un cuarto que tenga baño, debe estar en ese cuarto. Y poco contacto con las personas de su entorno. Después usted ve que le falta la respiración, que ya siente que hay un compromiso importante, pero en pocos días ustedes ven que ya entra en una falla respiratoria, haciendo un agudo respiratorio severo, y llega probablemente en 2 días. O sea, esa es una de las cosas que en una de las entrevistas que hacían a un médico chino lo impactaba. El paciente está bien y en poco tiempo está agonizando. Los síntomas, otra vez, ya hacemos honor a pues, parte de cómo uno se presenta. Si el paciente no sintiera nada, pues no va a ir al médico. Si el paciente siente cosas muy limitadas, tampoco lo va a hacer. Solamente cuando siente síntomas severos. En este caso es la fiebre.
pero si yo estoy antes del proceso en que tenga fiebre, yo puedo tener virus en el sistema respiratorio y yo paso el test de fiebre. Dentro paso por el aeropuerto y de todas maneras, pues, sí, puedo entrar y no hay ningún problema y nadie me paga, ningún inconveniente. Pero si tengo síntomas, tos y fiebre, son síntomas muy banales, como que no constituyen un síndrome claro y es difícil de precisar. Entonces, claro, pues uno hay una serie de problemas, de elementos que tiene que tener en cuenta: no entrar en contacto con personas que estén infectadas, no entrar en contacto con animales vivos o muertos, y si uno prepara los alimentos y sacrifica a los animales, pues tiene mayor riesgo. Lavarse las manos, ¿sí? Y lavárselas no, como yo digo, como hacen los estudiantes de medicina, que entran al baño y solamente con los 3 pulperos testigos de su labor, pues la colocan en el chorro. No, tiene que ser con agua y jabón. Claro, tiene que haber dispensadores con jabón, ¿sí? Si se siente con fiebre y tos, pues es importante que vaya al médico, en el contexto sobre todo de un brote epidémico. No viaje cuando esté enfermo, pero muchas veces si uno está bien y viaja, los síntomas los puede hacer en el trayecto. Entonces uno debe taparse la nariz, la boca cuando tose, ojalá un tejido que sea desechable, pues que si lo hace sobre la ropa, de todas maneras uno no sabe cuál es la estabilidad del virus ahí, y ese puede ser el sitio que se convierte en un fomite para otro. Imagínense que uno llega y ya no da la mano, sino que da el antebrazo, pues da la mano preciso en el sitio donde el otro ha dejado sus expectoraciones. Perfecto, o sea, ahí la mano actúa como un fomite. Y un fomite que lleva 23 veces por hora a la nariz o a la boca el virus. Entonces tiene mucha posibilidad de expandirse. Entonces ven, hay cosas de hábitos que muchas veces no. Claro, desde el punto de vista clínico, pues uno quiere saber cuál es el grado de compromiso de estos pacientes. Pero primero, y hay una cosa que aprendimos en nuestra escuela, y es que nos decían nuestros profesores: no hay enfermedades sino enfermos. Cada paciente es distinto, es un universo, y vamos a ver por qué también es distinto, y por ende la patología se va a ver de una manera totalmente distinta. Claro, pueden haber algunas cosas que están disminuidas, como el hematocrito, el sodio, el potasio, ustedes ven acá. Pero también pueden haber enzimas, alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina, que están aumentadas. Pero yo me tomaba el trabajo, pues, de colocar asteriscos rojos en aquello que está aumentado y círculos transparentes aquello que está bajo, para que ustedes vean que no son todos los pacientes los que tienen las mismas manifestaciones. Y cuando nos hablan a nosotros de cuadro clínico particular, específico, patognomónico, ese es el que nunca se le presenta a una consultora. Entonces es complicado, y por eso es que esto es un arte. Sí, la medicina, pues, es un saber hacer que se va perfeccionando con el tiempo. Y ustedes ven, los datos de exámenes paraclínicos ayudan en algunos casos, en algunas cosas, pero en otros no. Y en poco tiempo, pues ustedes ven, este paciente entra a un severo compromiso desde el punto de vista que se puede ver en la radiografía de todas, como aparece en esta imagen. ¿Cómo se expande? Pues por grupos familiares. ¿Por qué? Porque las relaciones que hacemos con grupos familiares son mucho más estrechas que las que hacemos en otros ambientes. Entonces, esos circulitos rojos que ustedes ven acá es el paciente cuando estuvo en contacto con algún caso índice. Ustedes ven el caso índice, pero hay algunos que no estuvieron en contacto con ese caso índice, sino que, pues, estuvieron en contacto con estos pacientes afectados. O sea, no visitaron a estos parientes, pero estuvieron en contacto con estos otros. Entonces, ustedes ven, los síntomas, las manifestaciones aparecen también en una forma que no es uniforme. Eran las preguntas con las que nos corchaban a nosotros en el área clínica. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus del sarampión? ¿Cuál es el periodo de incubación del virus de la varicela? ¿No? Uno decía, a que nos preguntan esto, ¿sí? Si le dice uno antecedente de contagio,
le digo a la señora, ¿usted ha estado en contacto con alguien que tenga varicela? Dice, no, así como esto, no. Pues yo no me hubiera acordado. Claro, es que el otro tenía la varicela en el tracto respiratorio alto. Estaba eliminando el virus y lo infectó. O no tenía síntomas y estaba... O quizá era alguien que ya estaba infectado por el virus. Y una persona que está infectada tiene la posibilidad de replicarse en el tracto respiratorio alto. O sea, eso no le está vedado. Lo que no hace es viremia, o si hace viremia, puede hacerlo, ¿sí? Va a ser controlado por el sistema inmune. Entonces, claro, la historia clínica, el antecedente de contagio ayuda mucho, pero no es que sea, no le dé una precisión, no es 100% seguro. Pues hace parte de la historia completa que uno debe tener de un paciente. Y aquí ustedes ven, desarrollan en este mismo esquema de presentación de sintomatología, pues cómo es el contacto que tuvieron. Miren, una persona tuvo un solo contacto, un solo día con una persona y también se infectó. O sea, no es por el número de días, pero esa persona que le transmitió será un súper transmisor del virus. Personas que eliminan virus en altísima cantidad, y algunos, creo que es el niño menor de 10 años que convive con todos estos que están infectados, no se infectan, porque los niños estarían teóricamente protegidos por la edad, o es que se han estudiado poco, o es que dan síntomas leves. Todavía no se sabe, hay muchas cosas que no se conocen de este virus, o es que queda la susceptibilidad por edad. El virus respiratorio sincicial, por ejemplo, uno sabe que es un virus que afecta a lactantes, y aquí pues tengo una compañía de pediatras que se hace, sí, eso es cierto, pero hay muchos casos de bronquiolitis en información y todo. Pero también ahora, cuando ya hay formas de diagnóstico molecular, uno ve que los de nuestra edad, no de 50 tenemos, pero ya estamos por aquí, por el otro lado. También nos puede afectar el virus respiratorio sincicial, un virus que aparentemente es banal y que, claro, pero no cambiamos el chip. Ya, los médicos internistas desafortunadamente muchas veces no cambian el chip. Ojo, si hay alguna enfermedad, no, todos vayan. Y para eso tengo yo la procalcitonina y la proteína C reactiva. Yo tengo mis dudas de que eso sea. Entonces ustedes ven, dos personas que viajan donde hay infectadas resultan infectadas, y de estas se producen un número de casos importante, pero algunos de ellos pueden no estar infectados. Y si vemos la cronología de los síntomas en estos pacientes, pues también podemos ver cómo están esos 5 pacientes. Pero ustedes ven que de todas maneras los marcadores de infección son distintos. Aquí ya vemos, pues hay algunos que tienen linfopenia, pero ojo, no es que podemos convertir la linfopenia en que es la clave. Muchos si le damos un cuadro mágico al paciente y tiene linfopenia, eso es un nuevo coronavirus, porque tiene tos, fiebre y linfopenia. Ahí sí no podemos ser tan... porque ustedes ven que la mayoría de pacientes, en este caso, en esta cohorte, pues no tienen linfopenia, ¿sí? De misma manera, pues, algunos tienen alteraciones de fibrinógeno, otros tienen la famosa tan querida y amada proteína C reactiva, pero ese es un marcador bien específico de inflamación. O sea, si uno tiene varios marcadores de inflamación, pues bueno, ayuda, pero si tiene uno solo, no es un carácter patognomónico claro, preciso, y en eso tenemos que ser, y ya invito a todos los estudiantes aquí presentes a que tengamos un cerebro maleable. No todo es blanco o negro, no, todo es impredecible. Aquí tenemos, por ejemplo, en Alemania. Miren, hay una persona de origen chino que está asintomática, no tiene manifestaciones, pero hace sus reuniones de trabajo con un paciente índice, que pues hace sus juntas de trabajo y se atiende. Hace otro, el paciente 2 también tiene sus reuniones de trabajo, pero está asintomática o tiene síntomas muy leves o banales. Después reinterrogan a la paciente y pues cuando uno reinterroga a la paciente dice, oye, sí, yo me sentía cansada, porque me sentía cansada con fatiga, pero todo es inespecífico. Yo por una persona que esté fatigada, pues yo no puedo decir, se va a hacer coronavirus.
Claro, es de origen chino, pero no ha estado, es muy distante. Y ustedes ven cómo ellos empiezan a hacer sintomatología. Lo curioso es que el que estuvo más tiempo hace sintomatología más tardía, mientras que este que estuvo menos tiempo hace sintomatología más temprana. O sea, si ves que, ¿por qué? O sea, es difícil. Y estos que están en pacientes 3 o 4 son los que tienen contacto con estos dos casos. Entonces, sí, esa es la manera, pues como nos van enseñando, de que se va diseminando este nuevo agente. Y cuando ustedes ven en pacientes hospitalizados por debajo de un año, pues uno ve que pues, no hay mayor dato a ese respecto, ¿sí? Inclusive los hijos de mujeres embarazadas pues no se infectan los niños, y la mamá pues tuvo ahí un reporte de 9 casos, creo que es este, en que el niño pues nace con alga normal, peso normal, ahí creo que hay 2 de bajo peso, pero no hacen síntomas respiratorios. Ahora bien, ¿cuál es el éxito de un virus? ¿A qué le tenemos miedo más? ¿A que el virus se transmite exitosamente? Pero si se transmite de una manera muy explosiva, puede que el brote epidémico sea pequeño, ¿sí? Y afecte a un grupo pequeño. Pero si se tiene éxito en cuanto a la transmisión, pues quizás el número de casos es importante. Y en eso pues ustedes ven que pues hay virus que son muy exitosos y tienen alta mortalidad. Influenza aviar. Pero la influenza aviar, ¿a quién le da? A las personas que tienen que ver con aves y que con la preparación de aves. El virus influenza aviar es un virus que afecta el tracto gastrointestinal de las aves. Entonces, claro, si yo tengo que sacarle las vísceras, incluir el intestino, a un ave para ser preparada y apta para su consumo, pues entro con cargas virales altísimas. Y por ende, hay una barrera de todas maneras para la transmisión del virus, pero la carga es tan alta que las pocas células que tienen el receptor apropiado en el tracto respiratorio alto, pues se infectan, y este virus causa una mortalidad del 60%. Claro, no han existido sino como 800 casos en la historia, pero pues uno ve lo severa que puede ser una infección. Y entonces, ¿dónde uno sitúa este nuevo coronavirus? Ustedes ven, si tiene un éxito, una tasa de transmisibilidad muy alta, pues es exitoso, pero si es sostenido en el tiempo, y si fuera eso, las personas infectadas no tienen manifestaciones, pues son el éxito de esto, hasta llegar, es aquí mis compañeros clínicos tendrán pues más orientación sobre todo lo que esto significa en una unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Doctor Gutiérrez. O sea, entonces él sabe lo que es eso. Él trabaja en una unidad de cuidado intensivo, reanimando pacientes, y entiende mediante esa imagen, primero, que el paciente está con múltiples aparatos, con múltiples cosas, y que tiene un infiltrado que complica los dos, y que pues cada vez entre el día 8 y el día 11 pues está más complicado. ¿Qué hago yo con ese paciente? Por piedad le doy de todo: antivirales, antibacterianos, antimicóticos, ¿sí? Así sepa que no van a servir para nada. Bueno, es compasión. Y pues la tomografía Axan pues da esas imágenes que pues, ya han dado la vuelta al mundo y que constituyeron el criterio clínico para que la curva de transmisión del virus y de diagnósticos, esto sirviera como un criterio diagnóstico. ¿Por qué? Porque las pruebas moleculares tienen una limitante, ¿sí? Y pues la limitante entre ellas es la toma de muestra. Y aquí hay casos mucho más graves. El paciente tiene un severo compromiso, donde lo único que necesita son unidades de cuidados intensivos, tratamiento sintomático, evitar las complicaciones, y pues ya vemos qué más le puede uno ofrecer quizá a estos pacientes. Pero hay víctimas inocentes del mismo. Hay víctimas que por inclusive contestatarios, Li Wenliang, que un oftalmólogo, pero quizá dentro de su formación él tenía clara imagen de lo que era el síndrome agudo respiratorio severo, y dijo: esto se parece al SARS. Y claro, ¿qué hace uno? Uno denuncia.
Claro, no, que apocalíptico, ese virólogo apocalíptico que tienen allá, claro. Pero usted ve, entró en contacto con pacientes, quizá con múltiples pacientes, y esta es la última foto viva, es una selfie que hizo para mostrar al mundo que alertar al mundo a veces puede costar la vida. Pero hay gente que viaja a China y sucede que estamos especializados en expatriar. Nosotros, el avión presidencial va a traer 12 colombianos que están allá empainados. Pero ya lo había hecho Francia, Alemania y otros. Pero miren que tener un grupo de pacientes que pueden estar a riesgo tiene su riesgo. Y es que aquí, 2 pacientes asintomáticos, sin ninguna manifestación, sin haber estado en contacto con pacientes aparentemente, pues tienen este nuevo virus. O sea que hay que, los pacientes sí, tienen que hacer una cuarentena, tienen que estar aislados en una base militar, en un hospital, en algún área de contención, no pueden salir, tienen que estar aislados cada uno en una habitación particular, la gente con su vestido particular para evitar riesgo biológico tiene que entrar, y esos, realmente los vestidos son costosísimos y en el momento de epidemia pues no se pueden reciclar mucho. Yo no trabajo 4, 6 o más horas con pañal desechable y su vestido sin poner derecho a cambiar. Pero también puede estar el tipo que maneja taxi y pues si estoy en Tailandia, pues 2 pacientes chinos que se suban al pues yo no sé cómo se hablarán entre tailandés y de alguna manera sí se acordaba porque le parecía importante, pero hace síntomas tardíos y después ven que este paciente se infecta también con este nuevo coronavirus. O sea, ustedes ven que los riesgos de transmisión son muy altos. Veamos ahora sí cómo es el agente infeccioso. Entonces, disculpen un poquito de agua. Entonces tenemos que los coronavirus son conocidos desde hace mucho tiempo, pero son menospreciados desde el punto de vista del papel que se les daba en la biología. ¿Por qué? Porque la mayoría de cuadros clínicos son resfriados comunes. ¿Y cómo es un resfriado común? O sea, una rinofaringitis. Pues eso, pues muchas veces no consultan, no van, no pagan ni consulta médica, lo atienden en cualquier farmacia. Y pues eso, junto con los adenovirus, junto con el rinovirus, esos son virus menores. ¿Sí? Preocupémonos de los importantes, ¿no? De la influenza, del SIDA, de otras cosas. Entonces, pero cuando aparece la epidemia SARS y se descubre que es un nuevo coronavirus, pues hay una voz de alarma de que los coronavirus también pueden saltar la barrera de especie. Y claro, ya 3 coronavirus han saltado la barrera de especie, han pasado de animales, y por lo general es la triada murciélago, mamífero inferior, por ejemplo, mamífero no humano, y humanos. Entonces tienen origen zoonótico, es decir, tienen origen en ese contacto que hacemos con los animales en la naturaleza. Pero como agentes de resfriado común, y son importantes, 10 a 30% de resfriado común, dependiendo del corte epidemiológico que se haga. Pero también síndrome agudo respiratorio severo. Y el nuevo virus que se encuentra es un virus bastante relacionado con murciélagos y tiene una alta homología con SARS. Entonces, si nos hacemos aquí un perfil genético, todos aquí dentro del grupo Homo sapiens sapiens bellicus, que es colombiano, entonces pues vamos a tener una identidad del 99,99%, pero eso no quiere decir que todos tengamos un mismo papá, ni que hayamos sido clonados, ¿no es cierto? Pero no, el papá que va a ser el papá de este, el mío, una persona de mío. Entonces, ustedes ven, ese nuevo coronavirus
que aparece y que, claro, eso da lugar a que personas desinformadas digan, no, es que eso es manipulación genética de este virus o de uno de murciélagos